Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama esfuerzos y direcciones principales. Entonces, este tema viene derivado de lo que nosotros en matrices conocemos, los valores y vectores principales o los valores y vectores propios. Generalmente nosotros hablamos de valores y vectores principales para nosotros acostumbrarnos al léxico y empezar a hablar de esfuerzos y direcciones principales. Entonces, este tema de esfuerzos y direcciones principales, como les había comentado, pues existen dos formas de abordar este tipo de problemas. Entonces, para este caso, entonces existen dos formas de solucionar el problema. Entonces, la primera forma es la forma matricial, que es la que nos aparece en la sección 2.8 del libro guía, y la forma gráfica, que es la que nos aparece en la sección 2.9. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver esas dos formas de solucionarlo. Realmente, esperen un momento, por favor. Me salí. Realmente, ¿cuál es más usada? Cualquiera de las dos formas es usada. Hay ventajas de una sobre la otra, de la primera sobre la segunda y de la segunda sobre la primera. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la primera? Bueno, que nos puede dar los vectores y a partir de los vectores nosotros podemos definir absolutamente todos los ángulos. ¿Y cuál es la ventaja de la segunda? Que en la segunda no toca solucionar pues un problema relacionado con matrices. Entonces, a veces no contamos con los elementos necesarios para solucionar un sistema matricial. Por ejemplo, no contamos con un computador o algo similar. Entonces, la forma gráfica nos ayuda a entender enormemente pues este tipo de soluciones. Siempre vamos a necesitar en la forma gráfica, entonces vamos a necesitar la matriz de esfuerzos, que en el libro la denomina sigma y una rayita abajo. Y esa matriz de esfuerzos, ¿por qué elementos? ¿Cuáles son los elementos que componen esta matriz de esfuerzos? Bueno, está compuesta por sigma x, sigma y tau xy. O esto es en dos dimensiones, en 2D, o en tres dimensiones estará compuesta, bueno, pues ya por una matriz más grandecita, tau xy, tau xz, tau xy, perdón, tau xy, sigma y, tau yz, tau, tau, tau xz, tau yz, tau sigma z. Recuerden que como nosotros estamos trabajando con sólidos que son homogéneos, uniformes, isótropos, bueno, con propiedades que le podemos dar a los medios continuos. Entonces, en este caso, pues nuestra matriz de esfuerzos, tanto en dos como en tres dimensiones, pues va a ser una matriz simétrica. Entonces, pueden que ustedes en un problema les den o la matriz o les den cada uno de los datos suelticos.
¿Qué es lo que se necesita? Pues calcular o bueno, tener la forma de calcular pues todos los valores de la matriz, ¿no? Si nosotros desconocemos un valor de la matriz y no tenemos forma de calcularlo, pues no se puede usar pues ninguno de estos procedimientos pues que vemos acá. Entonces vamos a hablar primero de la forma matricial. Entonces esta forma matricial pues está asociada al, al problema de valores y vectores principales. ¿Y cuál era el problema de valores y vectores principales? Bueno, en este caso, recuerden que nosotros teníamos que hallar. En el caso de los valores y vectores principales, teníamos que hallar que teníamos un vector n gorrito y teníamos que hallar unos valores principales y unos vectores principales, los cuales hicieran que esta igualdad se cumpliese, ¿cierto? Eso en el caso, pues, del problema en general de los valores y vectores principales. Entonces, este problema transformado al tema de esfuerzos y direcciones principales, lo que vamos a hacer es tomar la matriz, esta matriz, y a esta es a la que le vamos a hallar los esfuerzos principales. Entonces, nosotros vamos a hablar de que sigma n van a ser los esfuerzos principales y n gorrito pues van a ser las direcciones de los esfuerzos principales. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar en este tipo de problemas en 2 o 3 dimensiones, no vamos a trabajar en más dimensiones. Entonces, en este caso, esas dimensiones pues van a generar una ecuación la cual nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, para nosotros, para hallar los valores propios, o bueno, para hallar las direcciones, los esfuerzos principales más bien, recuerden que para hallar los valores principales, lo que nosotros hacíamos era resolver un determinante. En este caso, para hallar los esfuerzos principales, también vamos a resolver un determinante. En el caso de dirección de formaciones principales, también tenemos que resolver el problema del determinante. Solamente que la matriz en esos casos cambia, pero en esencia el problema es el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser esa? ¿Qué fórmula empleamos? Bueno, entonces, determinante, ¿el determinante de qué? De mi matriz de esfuerzos, sigma barrita, menos los valores principales, o bueno, en este caso los esfuerzos principales, por la matriz identidad igual a 0. Recuerden que cuando nosotros estábamos viendo el problema de valores principales, lo que hacíamos era el determinante de la matriz menos unos valores principales y la matriz identidad, ¿cierto? Que yo no puedo restar matrices con escalares, yo resto matrices con matrices, vectores con vectores, escalares con escalares. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Esto era lo que hacíamos en el problema de valores principales, que eso lo vimos al principio del curso. Valores principales. Entonces ustedes saben que derivado de esta solución, pues va a salir una ecuación. ¿Por qué va a salir una ecuación? Porque realmente nosotros desconocemos los esfuerzos principales. Esos serían como las incógnitas. Entonces, en este caso, vamos a tener como resultado este determinante una ecuación. Y esa es a la que nosotros denominamos la ecuación característica. En valores principales aparecía la ecuación característica cuya incógnita era lambda. En los esfuerzos principales nuestra incógnita es sigma n. En realidad esto es por convención, porque ustedes realmente le pueden poner cualquier letra. Pero pues como para guardar una coherencia en las notaciones que estamos manejando, pues entonces en este caso sigma n sería
incógnita para el problema de esfuerzos y direcciones principales. Entonces ustedes saben que dependiendo del tamaño de la matriz, yo voy a tener una ecuación característica con diferente grado, ¿cierto? Entonces, vamos, si yo tengo un problema en 2 dimensiones, entonces vamos a obtener una ecuación característica de grado 2. Y si tengo 3 dimensiones, pues vamos a obtener una ecuación característica de grado 3, ¿cierto? Porque aquí sería como restarle a cada uno menos sigma n, menos sigma n y menos sigma n. Y ustedes saben que al resolver el determinante se hacen pues una serie de multiplicaciones. Entonces se obtienen para las 2 dimensiones pues una ecuación característica de grado 2 y para las 3 dimensiones pues una ecuación característica de grado 3. Eso es el problema de los esfuerzos principales. Cuando nosotros solucionamos el problema de los esfuerzos principales, lo que vamos a hallar es, como su nombre lo indica, los esfuerzos principales. Entonces, en este caso, pues, ¿qué vamos a hallar? Entonces, la solución de la ecuación característica con gusto. Bueno, entonces, la ecuación característica, la solución de la ecuación característica da como resultado o constituye los esfuerzos principales. Bueno, entonces, si yo tengo un problema en 2 dimensiones, entonces en 2 dimensiones, ¿eso cómo va a ser? Bueno, entonces yo voy a obtener un sigma 1 y un sigma 2, ¿cierto? Y en 3 dimensiones voy a obtener un sigma 1, sigma 2 y un sigma 3. Entonces, varias cositas para anotar pues de este tipo de esfuerzos. Entonces, en ese caso, los esfuerzos pues van a tener ciertas características. Entonces, generalmente, entonces los esfuerzos se organizan. Entonces, los esfuerzos principales se organizan de mayor a menor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el caso de 2 dimensiones, entonces sigma 1 va a ser mayor que sigma 2 y en el caso de 3 dimensiones, pues sigma 1 va a ser mayor que sigma 2, va a ser mayor que sigma 3. Entonces, cuéntenme. ¿Cómo? Sí. Bueno, entonces, en el caso de los esfuerzos principales, estos se organizan de mayor a menor. Entonces, como les había comentado, sigma 1 es mayor que sigma 2 y en 3 dimensiones, pues sigma 1 va a ser mayor que sigma 2, va a ser mayor que sigma 3. Ahora, ¿qué denotan estos esfuerzos principales? Estos esfuerzos principales denotan los esfuerzos a tracción pura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo generalmente tengo un sólido. Vamos a dibujar el caso en 2 dimensiones, que es como el caso más fácil de dibujar. Y entonces aquí yo voy a tener un sigma X, ¿cierto? Voy a tener un sigma Y
tener un sigma y voy a tener un tau xy, ¿cierto? Tener un tau xy. Realmente aquí como eso es simétrico, eso no importa. Recuerden que generalmente en los esfuerzos cortantes no importa mucho el signo, sino que importa únicamente la magnitud. Entonces, este va hacia acá, tau xy, y este va hacia acá, tau xy. A ustedes les dan, cuando ustedes les dicen, dibujen el estado de esfuerzo de un sólido, lo que les están diciendo es que dibujen esto. Entonces, que hagan unas flechitas, bueno, si es tracciones hacia arriba, si es compresiones hacia abajo. Entonces, este es el estado de esfuerzos que a ustedes les dan. ¿Qué hace el problema de esfuerzos principales? Bueno, hacemos a través de diversas operaciones matemáticas, no solo en la forma matricial, sino en la forma gráfica, es dibujar, lo que nosotros hacemos es esto, y entonces nosotros vamos a hallar a sigma 1, a sigma 2, de sigma 2 seguramente, de sigma 1 seguramente, y entonces en este caso lo que nosotros vamos a hallar es el estado de esfuerzos o el estado del sólido en el que los esfuerzos cortantes son nulos. Porque miren que ustedes en la gráfica en el que yo les pedí, o bueno, en el que yo les dibujé más bien, miren que no aparecen ningún tau, solo aparecen sigma, sigma 1, sigma 2. En el caso de 3 dimensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, eso es lo que representa la solución del problema de los valores y vectores principales, o de los esfuerzos y direcciones principales. ¿Qué significan los esfuerzos principales? Bueno, la magnitud de esos esfuerzos normales, ¿cierto? O sea, estos son esfuerzos normales únicamente. O sea, únicamente son tracciones y compresiones. ¿Y qué denotan las direcciones? Bueno, los ángulos o los vectores más bien, a la cual se forma pues ese estado de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ya hallamos los esfuerzos principales, entonces ustedes saben que derivado de la solución de los esfuerzos principales, pues viene el problema de las direcciones principales. Ustedes saben que las direcciones principales pues se soluciona o se hallan teniendo en cuenta pues varios elementos. Entonces, primero que cada, cada esfuerzo principal tiene asociada una dirección principal. Ese es el primer elemento a notar de este tipo de direcciones. Así como en el problema de los valores y vectores propios, cada valor propio tiene un vector propio. Para cada valor tenemos que solucionar el problema de direcciones principales. Si tenemos dos direcciones principales, dos esfuerzos principales, bueno, tenemos que hallar las dos direcciones principales. Si tenemos dos valores propios, tenemos que hallar dos vectores propios. Si tenemos tres valores propios, tres vectores propios tenemos que hallar. Entonces, las direcciones principales cada una tiene asociada una dirección. Y segundo, deben ser unitarias. En nuestro caso. O sea, la norma de cada vector n gorrito que vamos a hallar, esa norma es igual a 1, todos. ¿Por qué les digo en nuestro caso? Porque generalmente en álgebra lineal pues no se soluciona ese problema teniendo esa restricción. En cambio, como nosotros estamos solucionando ya problemas físicos, es decir, estamos aplicando la teoría de valores y vectores principales a un problema físico, entonces nosotros tenemos que hallar elementos que existan en el mundo físico. En el mundo físico no existe el vector con norma cero, no existe ese vector. Entonces, para manejar un sistema de referencia y a la vez imponer una restricción sobre nuestro sistema, pues esto
lo que hace es, primero, no cambia la dirección que nosotros estamos hallando, en el sentido de que es lo mismo un vector en la misma dirección y sentido. Lo mismo este vector con la norma igual a 10 que el mismo vector en la misma dirección y en el mismo sentido con la norma igual a 1. Miren que realmente no cambió la dirección ni el sentido, lo único que cambió fue la magnitud. Y con magnitudes unitarias, pues nosotros podemos trabajar más fácilmente. Y segundo, pues nos va a dar un problema que es físicamente posible. Tercero, estos elementos, estos vectores o las direcciones principales que son vectores, son elementos son elementos ortogonales entre sí. Es decir, que cuando yo esté hallando una dirección N1 gorrito y una dirección N2 gorrito, pues ¿qué va a pasar? Que el ángulo que forman estos dos va a ser igual a 90 grados. Eso es lo que nos está indicando esto. Esto es lo que nos está indicando eso y pues que cada relación, cada esfuerzo principal tiene asociado una dirección principal. Entonces, en este caso, estos son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta cuando estemos solucionando el problema de direcciones principales. Entonces, de valores, de esfuerzos y direcciones principales. A veces dicen esfuerzos y vectores principales. ¿Qué denotan estas direcciones principales? Bueno, donde sucede esta situación. Entonces, aquí tendrá asociado una dirección, un N1 gorrito, y acá tendrá asociado otra dirección, N2 gorrito. Eso es el problema de direcciones principales de forma matricial. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Sí, bueno, listo. Entonces, de aquí podemos sacar de ese problema de direcciones principales, podemos sacar pues varios elementos, ¿cierto? Podemos hallar los esfuerzos principales, que son aquellos que son sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y entonces estos los podemos ordenar de mayor a menor, sigma 1 mayor que sigma 2, mayor que sigma 3. Entonces nosotros podemos saber cuál es el esfuerzo principal mayor, que será seguramente sigma 1, y cuál será el menor, que será seguramente sigma 3. En el caso de dos dimensiones, pues como solamente vamos a tener dos valores, pues ahí pues es mucho más fácil sacar el mayor y el menor. Pero en tres dimensiones pues vamos a tener ese caso, ¿cierto? Pero entonces aquí también nosotros podemos obtener un valor que también es muy importante, que es el valor del cortante máximo. Resulta que cuando nosotros estamos solucionando el problema de esfuerzos y direcciones principales, podemos hallar el lugar en donde ocurre el cortante máximo. No va a ocurrir en el mismo lugar en donde ocurren los esfuerzos principales. ¿Por qué? Porque acuérdense que los esfuerzos principales nos arrojan la situación en que no tenemos cortantes. Entonces nosotros tenemos que hallar una situación en la que tenemos cortantes, en la que tenemos cortantes. Entonces en ese caso, cuando tenemos un cortante máximo, bueno, eso realmente es una fórmula sencillita. Y entonces en ese caso la fórmula va a ser que el cortante máximo, en este caso nosotros lo denotamos así, cortante máximo, es igual al valor absoluto de sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Por qué les pongo el valor absoluto? Porque recuerden que el cortante máximo
En el caso de los cortantes máximos no importa el valor del cortante, solamente o sea, no nos importa el signo del cortante, únicamente nos importa la magnitud del cortante. Entonces, en ese caso, este cortante obviamente va a ser diferente pues, al cortante que está en la matriz de esfuerzos. Y esta será la situación en donde vamos a tener esfuerzos cortantes máximos. ¿Esto para qué es importante? Bueno, esto es muy importante porque les voy a adelantar aquí algo, va a ser el radio del círculo de Moore, el cortante máximo. Va a ser radio del círculo de Moore. Entonces, pero pues por ahora no vamos a hablar del círculo de Moore. Vamos a terminar este tema del cortante máximo. Esto va a tener seguramente asociada una dirección y esa dirección pues va a ser el ángulo. Ustedes recuerden que cuando yo estaba considerando aquí este teta, pues aparecía un teta 1. Recuerden que cada vector principal me denota un ángulo realmente, ¿cierto? Un coseno, tiene unos cosenos directores. Entonces está el teta 1, este está compuesto por alfa y por beta, ¿cierto? Por alfa 1, beta 1. Y que este es el coseno director con respecto al eje X, y este es el coseno director con respecto a Y. Entonces aquí habrá un teta 1, habrá asociado un teta 1, entonces esto será alfa 1 es igual a coseno de teta 1. Y entonces aquí tendremos un teta 1 y aquí tendremos un teta 2, ¿cierto? Teta 2 porque aquí aparece un N2, entonces aquí será igual a alfa 2, beta 2. Y entonces aquí aparecerá otro ángulo que seguramente será el ángulo teta 1 más 90 grados, ¿cierto? Aparecerá un teta 2, porque ya les dije que esos eran ortogonales entre sí. Entonces, ¿dónde se desarrolla o en qué ángulo se desarrolla este cortante máximo? Bueno, eso es un ángulo que es teta cortante, uno lo denota así generalmente, sobre todo en el círculo de Moore. Entonces, el teta cortante es igual al teta del primer esfuerzo más pi cuartos. Esto que es igual a teta 1 más 45 grados. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre manejen radianes. A veces se les va a pedir grados, pero pues en lo posible manejen radianes, porque generalmente si ustedes van a comprobar eso con un programa, digamos con GeoGebra o algo así, pues es más fácil que les arroje un radian, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues ya hemos hallado todo lo que son los esfuerzos principales en función de el tema de las matrices. Entonces, vamos a hallar ahora la forma gráfica, que en la forma gráfica es un poquito, pues este es un tema posiblemente nuevo, entonces es mejor que presten bastante atención a este tema de la forma gráfica y ahí hacemos un ejemplo en el cual pues vamos a hallar los ángulos y todo eso, ¿cierto? Entonces, la segunda forma es la forma gráfica. Y esta forma la conocemos como el círculo de Moore. Realmente el círculo de Moore es una de las herramientas más poderosas que existen pues en el caso de los esfuerzos principales y en realidad en cualquier tema de esfuerzos, porque la ventaja es que aquí primero no tenemos que solucionar ningún problema de matrices. Nosotros únicamente necesitamos la matriz de esfuerzos. Es una herramienta muy poderosa porque nos va a arrojar no solamente el tema de los esfuerzos principales del cortante máximo, sino que nos va a dar información acerca del estado de esfuerzos de nuestro sólido. Recuerden que yo puedo tener un estado de esfuerzos en cualquier ángulo, siempre y cuando yo me esté refiriendo a la misma matriz de esfuerzos. Yo puedo tener, bueno, ¿qué pasa si yo giro mi sólido tantos grados? ¿Qué pasa si lo roto tantos grados en X, tantos grados en Y y en Z? Entonces el círculo de Moore pues, nos da bastante información sobre eso. Esa es la ventaja del círculo de Moore. ¿Cuál es la desventaja, por así decirlo, del círculo de Moore? Que no nos va a arrojar nunca estos vectores. Él no nos va a arrojar estos vectores, sino que nos va a arrojar ángulos.
todo el tiempo él nos está arrojando ángulos. Sin embargo, pues esta forma gráfica fue y es bastante usada, sobre todo pues para el tema de suelos y todo eso que ustedes van a ver que generalmente en mecánica de suelos se maneja en la parte superior del círculo de Moore. Entonces, realmente esto es una forma muy fácil de entender el estado de fuerzos de una partícula, en nuestro caso de un sólido, y nos va a arrojar cuáles son los esfuerzos principales, cuáles son los cortantes máximos, en qué ángulo se desarrollan, etc. Que hay que tener cuidado acá, que todo esto es una construcción geométrica. Entonces, el éxito del círculo de Moore está en hacer bien, de forma adecuada la construcción geométrica. Entonces, a partir de esa construcción geométrica es que nosotros hallamos cada uno de los valores de ese círculo de Moore. Entonces, primero vamos a hacer la construcción geométrica del círculo de Moore y posteriormente pues vamos a hallar cada uno de los valores de sigma 1, de sigma 2, tau máximo, etc. Entonces, en este caso, pues vamos a tener en cuenta que al igual que en los esfuerzos, en el caso de la forma matricial, nosotros también vamos a necesitar entonces la matriz de esfuerzos, ¿cierto? Entonces necesitamos a sigma x, sigma y, tau xy. En este caso vamos a solucionar primero el círculo de Moore en 2 dimensiones. Entonces necesitamos el estado de esfuerzos. En este caso necesitamos ese estado de esfuerzos, necesitamos el plano. Entonces, en este caso, ¿en qué plano se desarrolla el círculo de Moore? En un plano coordenado, bueno, me quedó bastante torcido, en un plano que es parecido al plano cartesiano. Entonces, este plano está formado por, en el eje X o en el eje de las abscisas, sigma n, más bien, es el eje de las abscisas, no es el eje X, es el eje horizontal, el eje de las abscisas de sigma n, es decir, son todos los esfuerzos normales, y en el eje vertical se van a desarrollar pues, todos los esfuerzos cortantes. Entonces, en este caso, bueno, el primer paso que nosotros seguimos es ubicar, entonces, el primer paso es ubicar a sigma x, tau xy, y a sigma y, tau xy, menos tau xy, perdón. Entonces, en este caso, a este punto lo vamos a denominar A y a este punto lo vamos a denominar C. Entonces, ¿dónde van a quedar sigma x? Bueno, van a quedar, aquí va a estar sigma x, digámoslo así, aquí va a quedar en nuestro punto A, sigma x, tau xy, y entonces seguramente va a quedar por acá mi punto C, sigma y, ustedes buscan acá sigma y, aquí va a quedar sigma y aquí va a quedar sigma x, y aquí va a quedar sigma y, menos tau xy. Una notación, puede que a ustedes en algún momento eso les quede así. A alguno les va a aparecer ese ejemplo, que aquí le quede el punto A y aquí le quede el punto C. Listo, no hay problema con eso, la teoría se hace de la misma forma. Entonces, voy a borrar esto aquí. Entonces, en este caso, ustedes ubican a sigma x tau xy y a sigma y, menos tau xy. El siguiente punto es trazar una línea entre A y C para ubicar B. B para ubicar el centro del círculo, ¿cierto? Para ubicar el centro del círculo. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Bueno, entonces empiezo a
a girar, empiezo a trazar esa línea. Y entonces, bueno, eso me quedó ahí medio rarillo. En los dibujos del tema en que explico detalladamente esto, pues aparece mejor dibujado. Y aquí aparece O, ¿cierto? Y entonces aquí ya podemos hallar de forma aproximada, bueno, cómo se halla esa O, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí el tercer paso es hallar la distancia entre O y A, es decir, el radio. De la circunferencia, el radio de la circunferencia. Realmente la palabra círculo de Moore está mal, por cierto, les quería comentar eso. Esa palabra está mal porque realmente a nosotros en el caso de 2D no nos interesa. Pero en el caso de 3 dimensiones sí está usada correctamente. Entonces ustedes van a ver que en el libro a veces les dicen que, ay, no, que está mal usada. Estás mal usada, pero no está mal usada. ¿Por qué? Porque dependiendo de la información que nosotros necesitemos, pues va a estar bien o mal usada. Entonces va a ser radio de la circunferencia. Recuerden que esos cuerpos redondos pues tienen dos partes, ¿cierto? El círculo y la circunferencia. La circunferencia es la línea del perímetro y el círculo pues es lo que está pues adentro, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cómo será esta distancia? Bueno, entonces miren que aquí se forma un triangulito. Entonces miren que ¿cuál es esta distancia? Esta distancia chiquitica, pues miren que esa O va a coincidir exactamente pues en la mitad de ese trayecto, ¿cierto? Entonces va a quedar como esa distancia va a ser sigma X más sigma Y, sigma X menos sigma Y, perdón. Menos sigma Y, porque miren, esto es sigma Y y esto es sigma X y esto es sigma Y, ¿cierto? Entonces, sigma X menos sigma Y sobre 2. Entonces, miren, ¿cuál es la distancia de sigma X menos sigma Y? Pues sería toda esta, ¿cierto? Sigma X menos sigma Y. Y esa distancia la parto en 2, entonces me da esta distancia chiquitica. ¿Y cuál será la otra distancia del triángulo? Bueno, será esta altura. ¿Y esta altura cuál va a ser? Pues tau XY. Y entonces esta distancia, ¿qué es? Bueno, aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. Y entonces, pues Pitágoras nos dice que el radio, ese radio, que es la distancia entre O y A, pues va a ser la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado, ¿cierto? En últimas, resolviendo pues esa distancia. Y entonces aquí ya viene lo interesante. Entonces voy a volver a construir ese dibujito porque lo necesitamos limpio para los ángulos. Entonces voy a pasar al otro lado. Listo. Ay, perdón. Entonces, aquí tengo mi sistema, ¿cierto? Ay, perdón. Y voy a trazar los puntos A, B. Bueno, aquí ya los trazo en este color. Entonces sería el punto A, el punto C, el punto O, ¿cierto? Trazo una línea. Y entonces recuerden que el punto A era sigma X, tau XY.
Y entonces sigma y, el otro sería sigma y, menos tau xy. Entonces ustedes van a trazar de aquí en adelante ya el círculo de Moore completo. Entonces, ¿cómo vamos a trazar el círculo de Moore completo? Bueno, entonces aquí va a aparecer un punto B, ¿cierto? Entonces el punto B va a quedar más o menos por acá. Y ese punto B va a denotar sigma 1. Recuerden que sigma 1 es mayor que sigma 2, ¿cierto? Y aquí va a aparecer otro punto al cual vamos a llamar D, que va a ser sigma 2. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a conformar, bueno, ese círculo de Moore me quedó bastante choneto, pero ustedes van a creer que esto es un círculo. Y esto es el círculo de Moore, ¿cierto? ¿Por qué les digo que tengan muy presentes esos ángulos? Porque a partir de esos ángulos, a partir de esos puntos es que vamos a hallar todos los ángulos. Entonces, y va a aparecer un tercer punto, que es el punto E y F. F y E. Entonces, miren que aquí seguíamos unos pasos, ¿cierto? Estaba el primer paso, que era ubicar los puntos. Segundo, trazar la línea, ubicar el centro. Tercero, hallar el radio. Cuarto, entonces aquí vamos a poner cuarto. Trazar el círculo. Y hallar los puntos B y D, ¿cierto? Y eso los hallaremos pues con el encuentro con el eje de las abscisas a sigma 1 y a sigma 2. De todas maneras, en el libro ellos nos otorgan a nosotros unas formulitas, ¿cierto? Ustedes ven que el centro O va a estar realmente en el promedio, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, el punto D, ¿a qué va a ser igual? Bueno, al promedio, entonces sería sigma X más sigma Y sobre 2 más, en el libro pueden encontrar pues toda la deducción, simplemente pues es como un resumen de lo que ustedes encontraron en el libro y una explicación, este es menos, perdón. Este es más, tau xy al cuadrado, que esto sería el centro menos el radio, ¿cierto? El centro menos el radio me da este punto. Y C sería pues el centro más el radio, ¿cierto? Entonces sería sigma X más sigma Y sobre 2 más el radio, que sería sigma X menos sigma Y medios al cuadrado más tau XY al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso sería el centro más el radio. Miren que en ningún momento he hallado ningún vector, no he solucionado ningún polinomio característico, ni mucho menos he construido ninguna matriz, ¿cierto? Entonces esto es como la ventaja de esta fórmula gráfica. Ahora vamos a hallar el quinto paso, que es el más importante. Quinto paso, hallar los ángulos. Entonces van a prestar bastante atención porque esto es muy importante y esto es el éxito del círculo de Moore. Es este quinto paso. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Y se los voy a poner en rojito, en otro rojo. Siempre se toma como referencia la línea OA, es decir, la línea formada entre el centro y el punto A. ¿Cuál es el punto A? Pues el sigma X, tau XY. Siempre deben tener en cuenta eso. Eso es, mejor dicho, yo voy a llegar y voy a mirar en sus gráficas cómo midieron eso. Y si ustedes no lo midieron con respecto a eso, ahí ya van perdiendo puntos. ¿Por qué? Porque es el éxito de eso. Y ustedes deben tener muy presente eso porque la misma teoría para el círculo de Moore en el caso de esfuerzo se aplica para el círculo de Moore en el caso de formaciones. O sea, esta explicación
Solo lo voy a hacer para el caso de esfuerzos porque para el caso de formaciones es lo mismo, solo que reemplazo por epsilon y ya. Entonces, en este caso, siempre se toma como referencia la línea OA y se leen en el sentido de las manecillas del reloj. En el sentido de las manecillas del reloj. Ustedes van a ver que a veces les van a decir que eso es sentido horario. Sí, porque pues así es que nosotros leemos el tiempo, ¿cierto? En el reloj. Entonces, esos dos elementos los deben tener en cuenta, porque así vamos a hallar los ángulos. Recuerde que círculo de Moore no me da en ningún momento vectores, pero sí me arrojan los ángulos, y los ángulos son muy importantes. Entonces, en este caso vamos a hallar el primer ángulo, teta 1. Teta 1, ¿a qué se refiere? Al ángulo formado entre el punto A y el punto donde se desarrolla el primer esfuerzo principal, ¿cierto? Por eso se llama teta 1. Entonces, teta 1 es igual al ángulo formado entre A, O, este punto O y el punto B. ¿Y esto a qué va a ser igual? A este ángulo, ¿cierto? 2 teta 1. Bueno, y otra cosa, círculo de Moore le arroja ángulos dobles. ¿Listo? Eso es otro elemento a tener en cuenta. Entonces esto va a ser igual, más bien le pongo acá, 2 teta 1 es igual a O B. Entonces lo que ustedes van a necesitar es teta 1, ¿cierto? Entonces dividen simplemente, teta 1 es igual al ángulo formado entre A o B sobre 2. ¿Listo? Ahí ya hallamos teta 1, que es donde aparecen el esfuerzo sigma 1. ¿Listo? El segundo ángulo, 2 teta 2, es donde me va a aparecer mi segundo esfuerzo principal. Y entonces ustedes van a tomar desde la línea AO o A y se van a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces ahí les va a aparecer ese teta 2, 2 teta 2, ¿cierto? Y se los escribo 2 teta 2. A ustedes les va a cambiar seguramente este gráfico dependiendo de cómo ustedes tengan el gráfico ubicado los puntos. Entonces, por eso es que yo a ustedes les digo, cojan como referencia siempre la línea OA, siempre la toman como referencia. Entonces, en este caso, ese teta 2 pues va a ser el asociado a sigma 2. Entonces, en este caso, pues será el ángulo formado entre A, el punto O y el punto D. Entonces, miren que realmente es 2 veces el ángulo más 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Recuerden que círculo de Moore trabaja con ángulos dobles. Se los voy a colocar acá. Círculo de Moore trabaja con ángulos dobles. Entonces todo ahí es doble. Recuerden que yo les dije que los ángulos eran ortogonales. Entonces, como eran ortogonales, el otro será teta 1 más 90 grados. Pero como es doble, entonces será 2 teta 1 más 180 grados. Ese es 2 teta 2. Ahí ya hallamos los ángulos de los esfuerzos principales. Ahora vamos a hallar el ángulo en el que sucede el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en este caso va a suceder, cuénteme Wilmer. Es que eso se puede medir de dos formas. Usted puede aquí hallar los ángulos, puede ser con un transportador, por ejemplo. Generalmente se usa un transportador o ya hallando relaciones trigonométricas, ¿cierto? Usted ya tiene esta altura, ¿cierto?
Usted ya tiene esta altura, que será seguramente TX, ¿cierto? Entonces, en este caso, será, espere, yo lo busco por acá, TX, TXY, y usted ya tendrá esta distancia, que será sigma X, ¿cierto? Entonces, en este caso, teta 1, recuerden que yo no tengo, o yo tengo la hipotenusa, entonces usted aquí puede hallar, aplicar senos, cosenos. Entonces, en este caso, recuerden que primero este ángulo que les va a arrojar acá es doble. Entonces, realmente, ¿cómo lo explica el libro? Bueno, entonces, ustedes ya tienen el opuesto. Ustedes aquí construyen un triángulo, ¿cierto? Y construyen un triángulo entre estos, ¿cierto? Sí. Ah, no, no, aquí no se toma eso porque esto no es el plano cartesiano, esto es un plano diferente. Por eso es que yo les digo, esto se mide en el círculo de Moore, esto ya es un ángulo diferente. O sea, esto ya es un sistema cartesiano diferente, esto no es el sistema XY, donde si leemos en el sentido de las manecillas de reloj negativo, si leemos en el sentido contrario es positivo, no. Esto, por eso es que yo les digo, ya se toma es otro sistema de referencia para medir nuestros ángulos. Y mire que nuestro sistema de referencia no es el eje X o el eje horizontal o el eje de las abscisas, ya es una recta. Y esa recta ya tiene otras connotaciones. ¿Sí ven? Eso era lo que yo les estaba diciendo, que ustedes recuerden que ahí todo se trabaja en ángulos dobles. Entonces, que teta 1, teta 2 era igual a teta 1 más 90 grados, ¿cierto? Y entonces, pues aquí podríamos decir que 2 teta 2 es, entonces, 2 teta 1 más 180 grados porque es un ángulo doble. O sea, lo que yo les estaba diciendo ahorita. ¿Listo? ¿Cómo? Mire, se supone que yo tengo del problema anterior, acuérdense que esos ángulos son ortogonales, ¿cierto? Aquí nos devolvemos y ellos forman, esos vectores entre ellos dos, forman 90 grados, ¿cierto? Y esto va a denotar un teta 1 asociado a sigma 1 y un teta 2 asociado a sigma 2, ¿cierto? Entonces, en ese caso, teta 1 es igual, perdón, teta 2 es igual a teta 1 más 90 grados, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Porque dijimos que los dos vectores eran ortogonales, entonces el uno es simplemente sumarle 90 grados al otro, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como yo en el círculo de Moore trabajo con ángulos dobles, entonces multiplico ambos lados por 2. 2 por teta 1 más 90 grados, ¿cierto? Y esto aquí va a ser igual a 2 teta 1 más 180 grados. Entonces, por eso es que aparece gráficamente, pues será el ángulo 2 teta 1 más 180 grados. Esa es la explicación de eso. Sí, listo. Ah, bueno, no, no, tranquilo. Antes es mejor que pregunte. Para que no se queden con vacíos, porque ustedes van a ver los ejercicios y los ejercicios van a ver qué tantos vacíos ustedes tienen. Listo. Entonces es mejor que todas las dudas las pregunten ahorita. Entonces, estábamos en que 2 teta 2 es el ángulo AOD, ¿cierto? Que va a ser igual a 2 teta 1 más 180 grados, ¿cierto? Y este va a ser el ángulo en el cual se va a desarrollar sigma 2. Ahora vamos a trabajar con los ángulos cortantes. Es muy bueno que me presten mucho cuidado porque aquí no cambia el sistema de referencia. ¿Cuál es nuestro sistema de referencia? La recta OA. Entonces vamos a coger otra vez la recta OA y nos vamos a ir y vamos a rodear todo el círculo de Moore hasta llegar a la recta E. ¿Qué significa esta recta E? Esta recta E es donde se desarrolla el cortante máximo o el punto E.
¿Este punto de qué coordenadas va a tener? Bueno, va a tener las coordenadas, este punto O, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas sigma x más sigma y sobre 2. Entonces, esta va a tener coordenadas sigma x más sigma y sobre 2, coma, el tau máximo, que será el radio, ¿cierto? Entonces, esto será sigma x más sigma y sobre 2, que serán las coordenadas del punto O, coma, el radio del círculo de Mohr. Recuerden que el radio del círculo de Mohr yo lo construí con otros elementos, que era tau xy, sigma x y sigma y, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar a ese siguiente ángulo. A ese siguiente ángulo, ¿cómo lo vamos a llamar? Teta c. Teta c, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser teta c? 2 teta c, perdón. Esto es ángulos dobles. Esto va a ser igual al ángulo formado entre A, O y E. Y entonces, cuéntenme. Esas son las coordenadas del cortante máximo. Mire, acuérdense que yo aquí hay un tau máximo. Son las coordenadas de este tau. Listo. Aquí se los voy a poner de todas maneras. Es igual a tau máximo. Recuerden que para que exista un esfuerzo, no es esfuerzo normal, no es necesario que exista el cortante. Pero para que exista el cortante, siempre es necesario que exista el esfuerzo normal. Siempre. Todos los esfuerzos sigma x y sigma y, ¿cierto? Entonces, en ese caso, será A o E y ustedes, pues ahí lo medirán, pues, miren que es como 180, más, es 270, en este caso sería 270 grados, más el ángulo 2 teta 1, ¿cierto? Ahí como por ojo, ¿cierto? Que serían los 90 de acá, más los 180 de acá, más teta 1, ¿cierto? Esos son los tres ángulos importantes que nosotros necesitamos realmente, porque a nosotros nos interesa realmente es en donde sucede el cortante máximo en la primera situación. No nos interesa tanto el cortante mínimo, a nosotros nos interesa más el cortante máximo. Ese es el círculo de Mohr. Y ustedes van a ver que en suelo se lo van a encontrar en todas partes. Se lo van a encontrar también en sólidos. Aquí en sólidos vamos a manejar círculo de Mohr para esfuerzos, círculo de Mohr para deformaciones. Esto con los ejercicios que les coloqué pues en el taller, esto lo van a automatizar, esto lo van a volver, como son como 5 o 6 ejercicios, entonces eso lo van a volver casi que, se lo van a aprender casi que como sumar. Entonces esto va a aparecer en los esfuerzos y en las deformaciones. En los esfuerzos va a aparecer pues sigma y en las deformaciones va a aparecer epsilon. Casi toda la teoría que nosotros vimos en esfuerzos va a aparecer en deformaciones, casi toda. Solamente que cambie esfuerzos por deformaciones y ya está, porque ahí existe la deformación normal y la deformación cortante. Entonces, asociada al cortante, pues, que es el cambio de forma, ¿cierto? Y la deformación normal, que es asociada al estiramiento. Entonces, esto es la forma en que nosotros tenemos para abordar el problema de los esfuerzos y direcciones principales. ¿Por qué lo quise abordar de esa manera? Porque en el libro aparecen como temas separados, pero realmente estos hacen parte del mismo, del mismo tema, solo que son como dos formas de solucionar ese problema. Entonces aquí ya pues terminamos la explicación de ese tema. Obviamente ustedes pueden hallar que con el arco tangente, que con el arco seno, que con el arco coseno. Ya eso está pues en la potestad de ustedes o se consiguen un transportador y lo miden, que me parece que es la forma más fácil de medirlo. Y pues en esa época pues era un poquito más complicado. O sea, esto surgió en la época en que era se trabajaban con reglas de cálculo, que era complicado, si era complicado hacer una suma, una resta, una multiplicación grande, pues sacar senos, cosenos, eso ya eran con unas tablas. Entonces este método es heredado pues de este sistema,
Entonces, en esa época, pues en los 50, en los 40, no existían las máquinas que nosotros tenemos ahora para solucionar pues las matrices. Obviamente ellos sabían pues cómo sacar la inversa de una matriz, bueno, sabían todo eso, pero esos eran procesos dispendiosos para ellos y que tomaban muchísimo tiempo. Entonces ustedes van a ver que en ingeniería civil se tienen los problemas con soluciones gráficas. Ustedes van a ver, se van a encontrar mucho que por lo menos en hidráulica, en suelos, no tanto en estructuras, pero sí por lo menos en suelos, hay muchas soluciones gráficas de los problemas y esos vienen derivados precisamente pues de esa dificultad que había en la parte computacional. Entonces, muchos de esos métodos se conservan al día de hoy porque son métodos precisos y son métodos fáciles. Recuerden que la cuestión es hallar un método preciso, pero que sea fácil de implementar. Círculo de Moore es un método realmente muy fácil. Mire, ustedes no tienen que hallar ninguna inversa, que es muy maluco hallar un determinante, una inversa, una raíz. Eso es muy maluco realmente para una persona que no cuenta pues con los computadores y todo eso. En cambio, si ustedes pues realmente esto lo pueden hallar solo con papel, lápiz y una calculadora sencillita. Entonces, ahí no necesitan pues un computador. Miren, en ningún momento he usado un computador. Miren, todos son raíces, sumas, restas, bueno, todo eso y eso pues esas operaciones ustedes, la operación más complicada, la raíz cuadrada. Y esas operaciones ustedes la pueden hacer incluso con una cuenta huevos pues de esas pequeñitas, ¿cierto? Entonces, esa es la ventaja del círculo de Moore, eso lo hace muy poderoso y miren que yo puedo usar, realmente puedo ubicar cualquier punto en el círculo de Moore y hallar el ángulo en el que se está desarrollando ese esfuerzo. Sigma tau. Entonces, eso es otra ventaja sobre el método matricial. ¿Cuál es la ventaja del método matricial? Bueno, realmente que nos da vectores, ángulos, nos da toda la información que nosotros necesitamos. Vectores, ángulos, esfuerzos principales, cortantes principales, todo eso. Entonces nosotros tenemos que ver que realmente cualquiera de los dos métodos sirve. Entonces, y por eso es que en el libro se toman tanto tiempo en explicar pues los dos temas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque son muy útiles pues a la hora de compararlos, realmente ambos son muy buenos. Entonces, bueno, aquí ya acabamos la explicación de toda la teoría del capítulo 2, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios, que es como lo que nos va a aterrizar pues todo toda esta cantidad de teorema y teorema. Ustedes van a encontrar ahí que, que que en el libro le dedican un tiempo pues a Máxima y todo y a MATLAB. Yo realmente, esto no es un curso de programación, no voy a dedicarle tiempo a eso porque realmente ustedes, el poder de círculo de Moore no es usar un computador, es poderlo solucionar a mano. Y ustedes ya saben solucionar el problema de valores y vectores principales porque para eso tienen hartos ejercicios en el taller y ustedes hicieron hartos ejercicios en álgebra lineal, ¿cierto? Entonces eso también lo pueden hacer a mano. Si ustedes están interesados pues en los códigos, pues en el libro están los códigos. Yo realmente casi no uso MATLAB, yo uso Python para pues solucionar como todos estos problemas. Pero pues está a libertad de ustedes. Esto no es un curso de programación, esto es un curso de física básicamente. Esto es un curso de física, entonces ustedes van a ver que yo hago mucho énfasis en el trabajo a mano. Y porque en el trabajo a mano es que uno como que realmente entiende todo esto. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios, que es como en donde nosotros vamos a ver, bueno, ¿para qué sirve todo esto que estamos viendo, cierto? Entonces yo voy a coger un ejercicio al azar y vamos a solucionarlo, listo. Entonces, vamos a coger este ejercicio. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Ejemplo. Tengo sigma x igual a 1 pascal. Sigma y igual a 2 pascales. Tau xy igual a menos 3 pascales. Ah, bueno, otra cosa.
que se me olvidó comentarles acá. Este círculo de Mohr no siempre está en el lado en el lado positivo de sigma n. Puede estar aquí en la mitad, puede estar en el lado negativo. ¿Listo? Entonces, esto es como simplemente una ilustración pues, de lo que debería ser el círculo de Mohr. Entonces, vamos a solucionar este de dos maneras. La primera manera en el círculo de Mohr. Y la segunda en el método matricial. O sea, esfuerzos y direcciones principales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer método. Entonces, círculo de Mohr. Entonces, lo primero que hago es trazar mi sistema, otra vez me quedo torcido, mi sistema coordenado, ¿cierto? ¿Cómo voy a llamar mi sistema coordenado? Sigma n, tau n. Entonces, ese es como el paso cero, ¿cierto? Primer paso. Entonces, aquí voy a colocar los pasos en un azulito para que ustedes pues los tengan presentes. Primer paso, hallar A y AC, ¿cierto? Eso fue lo primero que hicimos. Entonces, esperen un momento, por favor. El teléfono. Ya, es que yo llamé ayer, fue de allí. Solo una vez. Mire, ahí destaca aquí ya. Bueno, entonces estábamos hallando los puntos A y B. ¿Cómo se halla el punto A? Recuerden que el punto A es igual a sigma x, tau xy. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Sigma x a qué es igual a 1, ¿cierto? A 1. Tau xy a qué es igual a menos 3. Miren que esto es un caso un poco diferente al que yo usé en la explicación, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a aplicar todo lo que vimos en la explicación para poder hallar esos ángulos. Entonces, el punto A es este. Y el punto C aquí va a ser igual. Sigma y, tau xy. Y es igual, ¿a qué es igual a sigma y? Es igual a 2 pascales. Y, perdón, menos tau xy. Y menos tau xy, pues que va a ser menos, ¿y a qué es igual tau xy? Menos 3 pascales, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 2,3. Entonces ahí ya lo tengo, ya tengo hallados los puntos. Lo siguiente que hago es graficarlos. Entonces miren que A es igual a 1, menos 3. Entonces A es igual a 1 positivo, a 1 positivo y menos 3 negativo, ¿cierto? Entonces 1 menos 3. Entonces en este caso A estará en este punto. A será igual a 1, menos 3. Y entonces en este caso ya C será, ubico a 2 positivo, y ubico a 3 positivo. A 3 positivo. Y entonces 2,3 será igual a C. 2,3, ¿cierto? Este es el primer paso. Ya hallé los puntos. El segundo paso, ¿cuál va a ser? Será unir los puntos, ¿cierto? Unir los puntos y hallar a O, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Hallo a O, uno de los puntos
Bueno, esto me quedó realmente un poquito torcidito. Hallo a O. Y entonces, ¿cuál será? Recuerden cuál era el segundo paso. Ubicamos a O, ¿cierto? Ya lo ubicamos y ese será el centro, ¿cierto? Tercer paso, hallar la distancia entre OA, ¿cierto? Entre esos dos punticos, ¿cierto? ¿Cuál será esa distancia? Bueno, entonces miren que yo acá tenía una fórmula, ¿cierto? La fórmula de radio. Entonces, perdón, en este caso, el radio será igual a R, yo copio acá, R es igual a sigma X menos sigma Y, ¿cierto? Entonces, esperen, yo viajo por acá. Entonces será, en este caso, sigma X menos sigma Y sobre 2, ¿cierto? Y en este caso, esperen, yo busco la formita por acá. Ya lo encontré. Sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Todo esto pues en raíz, ¿cierto? En medio. Entonces reemplazamos los valores con signo. Recuerden que el signo pues aquí realmente en este caso pues va a dar un valor negativo, pero miren que la resta de este valor pues menos este valor nos va a dar pues la distancia, ¿cierto? Entonces será 1 que sigma X menos 2 que sigma Y sobre 2 al cuadrado. Miren que esto nos sigue dando esta distancia, solamente que es negativa, pues porque esta distancia, pues sigma Y es mayor que sigma X, pero pues eso no hay problema con eso, más tau XY. Tau XY que es igual a menos 3 al cuadrado, y a todo esto le saco la raíz, ¿cierto? Elevar a un medio, pues es lo mismo que sacar la raíz. Y entonces voy a sacar la calculadora para hacer ese cálculo. Esperen un momento, por favor. Yo busco la calculadora. Y entonces hago la operación de 1 menos 2 sobre 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, y a eso le saco la raíz cuadrada. Y eso me da 3.04, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar, por favor, ese resultado? Listo, entonces me da 3.04. Las unidades recuerden darlas aquí en pascales. ¿Por qué? Porque miren que aquí estamos trabajando en pascales. 3.04 pascales. Y este es el radio. ¿Listo? Porque ustedes miren, esto fueron pascales, le saqué raíz cuadrada a unos pascales al cuadrado, entonces el resultado es en pascales. Recuerden siempre poner las unidades, siempre poner las unidades. Entonces en este caso ya hallamos el radio. ¿Listo? Ahora vamos a hallar, vamos a hacer el cuarto paso, que era trazar el círculo y hallar los puntos en donde se desarrollan. Esto es B, perdón, aquí me equivoqué. Esto es B. En donde se desarrollan pues los esfuerzos máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces, esperen un momento, por favor. Yo creo más diapositivas acá. Esperen un momento. Ay, ya. Entonces, les voy a compartir.
la ventana aquí. Así. Entonces nosotros estábamos hallando pues el radio, ¿cierto? Ahora lo siguiente que tenemos que hallar es hallar los puntos B y D. B y D, ¿qué significan? Los puntos en donde se desarrollan todos los esfuerzos principales. El esfuerzo sigma 1 y el esfuerzo el esfuerzo sigma 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a tener que el cuarto paso, pues sigma 1, entonces sigma 1, que es igual al punto B, y esto pues va a ser igual a lo que nosotros habíamos hallado pues antes con el valor del esfuerzo máximo. ¿Cuál es el valor del esfuerzo máximo? Pues será sigma X más sigma Y sobre 2 más el radio, ¿cierto? Por eso les dije el centro más el radio. ¿Por qué? Porque en última nosotros ya hallamos el radio, ¿cierto? Que es igual a toda esa raíz que nosotros teníamos, ¿cierto? Y este es el centro. Entonces, en este caso, pues va a ser igual a sigma X, que es 1, ¿cierto? Más 1, sigma Y, que es 2, ¿sí? ¿Estoy bien? Sigma X es 1, sigma Y es 2, sí. Sobre 2 más el radio. ¿Cuánto me dio el radio? Aproximadamente igual a 3.04, ¿cierto? Entonces, para este caso, pues entonces tenemos un medio 1 más 2 sobre 2 más 3.04. Y eso me da 4.54 pascales, PA, ¿cierto? Y sigma 2, que es igual al punto D, y esto va a ser igual al centro, sigma X más sigma Y sobre 2 menos el radio. Y entonces esto va a ser igual a 1 más 2 sobre 2 menos 3.04. Entonces miren que aquí el punto sigma 2 cayó en un valor negativo. Entonces esto va a ser igual a lo mismo que habíamos escrito anteriormente, solamente con un menos, me va a dar menos 1.54 pascales. Entonces ahí ya hallamos los dos puntos. Miren que en ningún momento he solucionado ningún problema de matrices. Entonces en este caso vamos a hacer el 5, que es el más importante, y es hallar los ángulos. Entonces para eso vamos a localizar, bueno, aquí me quedó un poquito deforme, pero entonces vamos a tratar de localizar, ustedes los hacen en su cuaderno más bonito, y entonces aquí va a quedar, aquí tenemos el punto OA, el punto B, que quedó por acá, es como el punto B, ¿cuánto es? 4.54, este es el punto B, y este es el punto D por acá, ¿cierto? Entonces tenemos que localizar la recta OA. Y entonces recuerden que como hallábamos a 2 teta 1. 2 teta 1 es desde la recta OA hasta el punto en donde aparezca el sigma 1, es decir, el punto B. ¿Esto qué quiere decir? Y me voy en sentido horario. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a ir? Y aquí es donde deben poner mucho cuidado. Se van a ir en sentido horario buscando al punto. ¿Cierto? El punto queda en este eje, ¿cierto? Bueno, aquí me quedó un poquito choneto. Borrémoslo para que quede como más cercano. Y entonces será el punto formado por A o B. Entonces será todo este ángulo, del punto A hasta el punto B. Este será 2 teta 1, ¿cierto?
Y entonces esto a qué va a ser igual. Aquí es pura construcción geométrica. Entonces miren que esto realmente es igual a qué. A estos 180 grados, ¿cierto? Será 180 grados. Entonces esto será igual a 2 teta 1 es igual a 180 grados más, ¿qué otro ángulo? Ese ángulo chiquitico que se desarrolla ¿en qué? En este caso, que será este pequeñito, ¿cierto? Y entonces en ese caso, pues ¿qué será ese ángulo pequeñito? Miren que aquí son todos sus conocimientos ¿de qué? De ángulos, de senos, cosenos, tangentes, todo eso. Entonces, la mejor forma de hallar este teta 1, pues es aplicando tangente. Entonces será 2 teta 1, que es 180 grados, más la tangente, ¿cierto? Del ángulo formado entre. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto a ese ángulo, pues es esta distancia, ¿cierto? Y esta distancia, ¿qué va a ser? 3, ¿cierto? Recuerden que esto es un triángulo pequeñito, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 3 sobre esta distancia, ¿cierto? ¿Y cuál es esta distancia? Pues será la distancia entre sigma x y el radio, ¿cierto? Será esta distancia pequeñita, que será sigma x menos sigma y sobre 2, ¿cierto? Será esta distancia chiquitica. Recuerden que esto era, perdón, esto es sigma x menos sigma y, perdón, esa distancia no, es esta, perdón, que me equivoqué. Esta distancia pequeñita es sigma x menos sigma y esta distancia aún más chiquitica, pues será sigma x menos sigma y sobre 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es sigma x menos sigma y sobre 2? Ustedes lo pueden trabajar con signos, eso pues no hay problema, eso realmente va a dar lo mismo que a un número positivo. Sigma x tangente de menos 3 sobre, trabajémoslo mejor con signos para que ustedes no se confundan. Tangente de menos 3 sobre sigma x menos sigma y sobre 2, que será 1 menos 2 sobre 2, ¿cierto? Y esto es igual a 180 grados más la tangente de menos 3 sobre 1 menos 2 sobre 2, pues me da un medio, ¿cierto? 1 menos 2 sobre 2 me da menos 0.5, ¿cierto? Y entonces en este caso, perdón, esto es tangente, esto es arco tangente, esto es tangente a la menos 1. Estamos hallando un ángulo, aquí me equivoqué. Entonces en este caso, ¿qué será? Será entonces será 180 más tangente a la menos 1 de menos 3 sobre menos 0.5, que será tangente a la menos 1 de 6, y esto es igual a 180 grados más, entonces le sacamos el tangente a la menos 1 de 6. Esperen que esto lo tengo en radianes. Esto ahora sí. Tangente a la menos 1 de 6. Que me da 80 grados. 80.53 grados. ¿Cierto? Y da 260, ¿cierto? 80.53, ¿cierto? Borrador. Eso será.
80.53 grados, y esto me da igual a 260.53 grados, pero miren que esto es 2 teta 1, entonces por lo tanto teta 1 es igual a 260.53 grados sobre 2, entonces será 260.53 sobre 2, y esto es igual a 130.265 grados. Listo. Ahora vamos a hallar a 2 teta 2. 2 teta 2. Y entonces esto va a ser OA hasta el punto en donde aparezca sigma 2, que es igual a D en sentido horario. Entonces miren que teta 2 es este pedacito. Vamos a dibujarlo con otro color. Es este pedacito. Y entonces este es 2 teta 2. Pero miren que nosotros ya hallamos este pedacito. Realmente nosotros lo hallamos cuando hallamos este ángulo grandotote de teta 1. Entonces, en este caso, pues teta 2, 2 teta 2 es igual a ¿qué? Al 80.53 grados. ¿Por qué? Porque me fui en el sentido de las manecillas del reloj desde la recta OA hasta encontrar en dónde estaba mi punto D, y mi punto D estaba realmente muy cercano. Y entonces, ¿cuál será teta 2? Teta 2 en este caso pues será igual a 80.53 sobre 2, 53 grados sobre 2, y entonces divido eso, entonces será 80.53 sobre 2, y esto es igual a 40.27 grados aproximadamente. Entonces miren que aquí ya hallamos teta 1 y hallamos teta 2. Y ahora vamos a hallar al cortante, es decir, a 2 teta c. ¿Qué es 2 teta c? Bueno, entonces desde la recta, desde OA Entonces vamos, ya hallamos teta 1 y teta 2. Miren que este es un ejemplo diferente a lo que yo les había planteado en la teoría, pero miren que yo estoy siguiendo realmente los mismos pasos. Estoy buscando al punto sigma 1, al punto sigma 2, y ahora vamos a buscar al cortante. Eso es lo que ustedes realmente se tienen que aprender. Ustedes se tienen que aprender que tienen allá que hallar los puntos AC, después unirlos, después hallar el radio, después hallar sigma 1 y sigma 2 y ubicarlos en el plano cartesiano. Obviamente ustedes lo van a ubicar pues en un papel cuadriculado, con transportador, con compás, hallar los ángulos. Entonces miren que realmente uno es esto lo que se aprende.
2 teta 1 es igual a OA hasta el punto donde aparezca teta 1. El punto 2 teta 2 es igual a OA hasta el punto donde aparezca teta 2. ¿Por qué? Porque usted le puede aparecer este caso. Y si usted se automatiza la forma en que lo halló antes, pues le va a quedar un poco complicado. Es mejor que usted se aprenda pues estos concepticos. Y vamos a hallar a 2 teta c. 2 teta c desde OA hasta donde aparezca, hasta el punto E. ¿Y qué es el punto E? El punto del cortante máximo, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos forma de hallar ese cortante máximo. Recuerden que el cortante máximo era sigma x más sigma y sobre 2, que es el centro, coma, tau máximo, ¿cierto? Y ese tau máximo, ¿a qué es igual? Es igual al radio del círculo de Mohr. Entonces ustedes ahí se van aprendiendo cositas, por lo menos que el radio del círculo de Mohr es el cortante máximo. Entonces en este caso, pues vamos a hallar primero tau máximo, ¿cierto? Para poderlo ubicar en el círculo de Mohr. Tau máximo, esperen, yo lo coloco de otro color. Tau máximo. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al centro, que es sigma x, que es 1, más sigma y, que es 2 sobre 2, ¿cierto? Coma el radio, que es 3.04, creo. Volvámonos a ver, 3.04 pascal, ¿cierto? Y entonces, en este caso, bueno, yo llego y sería 3 medios, coma, 3.04. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues a 1 medio, a 1.5, ¿cierto? Coma, 3.04. Aquí ya tengo el cortante máximo. El cortante máximo me va a quedar como por acá, ¿cierto? Va a quedar como por acá. Según pues lo que tau máximo es igual a 1.5, 3.04. Va a quedar un poquito más arribita que sigma y. Un poquitico más arribita que sigma y. Ve que tau xy. Entonces en este caso vamos a hallar el ángulo que hay entre esta recta OA hasta donde yo me encuentre este punto E. Y este punto E pues es este. Y entonces, ustedes van a ir y lo van a ubicar así. Y este es 2 teta c. ¿Pero qué es este 2 teta c? Mire que es 90 grados más el ángulo pequeñito que yo hallé anteriormente. Entonces, realmente, ese 2 teta c es igual a 90 grados más ese ángulo pequeñito que yo hallé anteriormente. ¿Cuál fue el ángulo pequeñito que yo hallé anteriormente? Pues teta 2, ¿cierto? Y teta 2 pues es tangente más la tangente a la menos 1 de 6, ¿cierto? Que es este ángulo pequeñito. Este ángulo pequeñito es tangente a la menos 1 de 6. Y entonces esto será igual a 90 grados más, ¿cuánto me dio a mí? 80.53. Entonces lo sumo, entonces será 90 más 80.53 y esto será igual a 170.53 grados. Pero miren que el círculo de Mohr trabaja únicamente con ángulos dobles. Entonces yo necesito es el ángulo normalito, ¿cierto? Entonces teta c es igual a 170.53 grados sobre 2 y esto va a ser igual a 85.265 grados. Entonces miren que aquí podemos comprobar algunas cositas. Si a esto le sumo 45 grados, me va a dar esto, ¿cierto? Si a este le sumo los 180 grados, bueno, me va a quedar un ángulo bastante grande y miren que me da teta 1. O a teta 1 le sumo los 90 grados, los 180 grados, eso me da como 400 grados y simplificándolo pues me da 40.27, quitándole pues los 360. Entonces miren que aquí podemos comprobar pues varias partes de la teoría que nosotros estábamos hallando anteriormente. Entonces, esta es la forma en que se hallan los ángulos en círculo de Mohr. Y ahí ya quedaría solucionado el primer punto. Y el segundo punto, bueno, es la forma matricial. La forma matricial.
Y entonces, ¿cuál es esa forma matricial? Entonces desarrollo el determinante de sigma menos sigma ni. Y entonces, afortunadamente, esto es una matriz de 2 por 2, entonces me va a quedar el determinante de ¿qué? En primero ubico los números, entonces sería 1 en sigma x, 2 en sigma y, menos 3 en tau xy. 1 en sigma x, 2 en sigma y, menos 3 en tau xy. Y le agrego la incógnita en negativo. Este sí es un proceso como para todos es lo mismo. Entonces, menos sigma n. Entonces vamos a solucionar pues este determinante. Entonces sería 1 menos sigma n por 2 menos sigma n menos 3 por menos 3, ¿cuánto me da? 9, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? A 1 menos sigma n, 2 menos sigma n, menos 9. Y esto es igual a 1 menos sigma n, menos 2 sigma n, más sigma n por sigma n al cuadrado, menos 9. ¿Y esto a qué es igual? A sigma n al cuadrado, menos 3 sigma n, ¿cierto? Menos 3 sigma n creo, y menos 8, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0. Y entonces ustedes tienen muchas formas de solucionar este sigma n al cuadrado menos 3 sigma n menos 8, ¿cierto? Y entonces, aquí vamos a aplicar, este es el polinomio característico. De acá tenemos que hallar ¿en dónde? Aquí sería 2, así que pena, ¿cierto? Entonces, lo borro acá. 2, ¿cierto? Entonces, 9 menos 2, 7, ¿cierto? Me sería menos 7. Esto sería el producto, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes pueden emplear cualquier método, pueden emplear Newton-Raphson, pueden emplear cualquiera. Entonces, de aquí van a aparecer dos raíces, sigma 1 y sigma 2. Entonces, en este caso, yo lo voy a solucionar aquí de una manera rápida. Entonces, 3, 1, menos 3, menos 7. Y entonces yo lo solucioné de manera rápida en la calculadora. Entonces esto me da igual. Sigma 1 igual a 4.54 pascales, porque estoy trabajando en pascales, y sigma 2 es igual a menos 1.54 pascales. Entonces miren que me da el mismo resultado solucionando la forma matricial que solucionando el círculo de Mohr, ¿sí? Entonces, aquí ya hallamos los esfuerzos principales ordenados de mayor a menor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacer una dirección principal y a ustedes les queda de tarea pues solucionar la otra dirección principal. Los que estén poniendo cuidado se van a dar cuenta que esto es uno de los ejercicios que yo les puse en el taller. Entonces, en este caso, vamos a hallar la primera dirección principal, que es la asociada a sigma 1. Sigma 1 es igual a 4.54 pascales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era que uno solucionaba pues ese problema de las direcciones principales? Uno llegaba y armaba la matriz, ¿cierto?
que era 1 menos 3 menos 3, 2. 1 menos 3 menos 3, 2, ¿cierto? Y entonces uno después de armar esa matriz, ¿uno qué hacía? Bueno, entonces uno empezaba a solucionar ese problema. En este caso, vamos ¿qué? A armar con los primeros cosenos directores, alfa 1, beta 1. Y esto es igual ¿a qué? Al valor, ¿cierto? 4.54. 4.1 beta 1. Recuerden que, ¿cuál es la cuestión de solución? Cuéntenme. Esta matriz es la misma matriz de esfuerzos. La misma matriz sigma n. Bueno, sigma que es igual a sigma x, sigma y, tau xy, tau xy, ¿cierto? Entonces, a mí me dieron fue una lista de valores, a mí no me dieron la matriz. Entonces lo reemplacé, sigma x aquí, tau xy aquí, tau xy aquí y sigma, que es la misma matriz que usé para hallar el problema de los valores propios o de los esfuerzos principales. Entonces recuerden que yo tengo que solucionar el problema de n gorrito igual a sigma n por n gorrito, ¿cierto? Aquí está formulado el problema de las direcciones principales. Sigma n gorrito es igual a sigma sub n por n gorrito, ¿cierto? Entonces, vamos a armar el sistema de ecuaciones, que será 1 alfa 1, multiplico este por este, y multiplico este por este. Entonces será menos 3 beta 1, ¿cierto? Y esto va a ser igual ¿a qué? A lambda 1, ¿cierto? Entonces, va a ser igual a 4.54 alfa 1, ¿cierto? La primera línea. Y ahora vamos a hacer con el segundo. Esto es igual a... no, esperen. Esperen que aquí cometí un error. Aquí me faltó agregar la condición de ortogonalidad. Perdón, de vector unitario. ¿Y cuál es ese vector unitario? Bueno, ¿qué será? Será alfa 1 al cuadrado más beta 1 al cuadrado, que es igual a 1, ¿cierto? Esta es la condición que nosotros le impusimos por acá, nos devolvemos. Y aquí, deben ser unitarias en nuestro caso, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que hallar esto. Y entonces, aquí ustedes me perdonarán, aquí yo tengo pues esta matriz, ¿cierto? Entonces, esta matriz, pues al solucionarla, ahora sí le puedo construir las ecuaciones. Entonces será alfa 1 menos 3 beta 1 es igual a 4.54 alfa 1 menos 3 alfa 1 más 2 beta 1 es igual a 4.54 beta 1 y agrego la tercera, alfa 1 al cuadrado más beta 1 al cuadrado es igual a 1, que esta es la de vector unitario. La de vector unitario. Entonces ahí ustedes dicen, no, yo tengo tres ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, eso es muy fácil de solucionar. Vamos a eliminar una de las ecuaciones. ¿Yo cuál voy a eliminar? La que yo quiera. Yo decido eliminar la segunda. Y entonces en este caso, me quedo con una ecuación y con dos ecuaciones, ¿cierto? Y entonces, de 1 despejo alfa. Despejo alfa, ¿cierto? Alfa 1. Entonces, por lo tanto, alfa 1 es igual a
esperen, yo borro acá, alfa 1, paso todas las alfas para un lado, menos 4.54 alfa 1 es igual a 3 beta 1, y entonces esto es igual a, entonces esto será igual a 1 menos 4.54, yo me salgo aquí del modo, 1 menos 4.54, que será menos 3.54 alfa 1 es igual a 3 beta 1, y entonces alfa 1 es igual a 3 beta 1 sobre menos 3.54, ¿cierto? Es igual a menos 3 beta 1, ustedes saben que un signo yo lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, sobre 3.54. Y entonces aquí yo tengo a este valor, al cual voy a reemplazar, entonces reemplazo asterisco en alfa 1, ¿cierto? En la ecuación 2. Aquí está haciendo simplemente un despeje, solucionando un sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, será alfa 1, ¿pero qué es alfa 1? Menos 3 sobre 3.54 beta 1 al cuadrado más beta 1 al cuadrado, y esto es igual a 1, ¿cierto? Sumo estos dos, entonces primero saco pues, el cuadrado de 3 sobre 3.54 al cuadrado más 1, y esto es igual, entonces 1.71 beta 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, beta 1 es igual espere que aquí alfa 1 menos 3, esperen que aquí me pasó algo. Alfa 1 al cuadrado más beta 1 al cuadrado. Entonces será 1 menos 4, me da menos 3.54. Alfa 1 es igual a es que lo que me está pasando aquí es que tengo 1, no, estoy bien. Entonces en este caso paso a dividir, me está enredando, 1 sobre 1.71, ¿cierto? Que se está multiplicando, pasa a dividir y le saco la raíz cuadrada. En este caso será 1 sobre 1.71, que será 0.58, ¿cierto? Entonces, sobre 0.58, no, 1 sobre 1.71 y será 0.58, y a esto le saco la raíz cuadrada y esto me da 0.76. Entonces, beta 1 es 0.76 y alfa 1, que va a ser igual, alfa 1 es igual a menos 3 beta 1 sobre 3.54. Entonces será esto por 3 igual sobre 3.54. Esto me da menos 0.64. Entonces, aquí tenemos menos 0.64. Entonces, el vector número 1, se me acabaron las hojitas. Entonces, el vector N1 gorrito es igual a menos 0.64, 0.76. Y ustedes saben que esto lo que me significa es que está en el tercer cuadrante. Entonces miren que aquí, perdón, sí, en el tercer cuadrante. Entonces en este caso ya tenemos a N1
de la misma forma, haciendo el mismo procedimiento, ustedes hallan a n2 gorrito y así hallan los vectores principales. Y esa es la solución de ese ejercicio.